Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. El dolor en el brazo era insoportable, pero lo que más me dolía era la mirada fría de Sebastián cuando me dijo que había sido mi culpa. Si no fueras tan torpe, nada de esto habría pasado, repitió, mientras su madre asentía desde el fondo del pasillo, con esa sonrisa satisfecha que tanto había aprendido a odiar. Yo estaba tirada en el suelo, al pie de las escaleras, con el brazo izquierdo doblado en un ángulo que ningún brazo debería tener. La sangre me pulsaba en las sienes, cada latido era un martillazo de dolor. Pero en ese momento, mientras sentía las lágrimas quemarme las mejillas y el sabor metálico del miedo en la boca, no sabía que días después, cuando ellos llegaran al hospital buscándome con esa prepotencia que los caracterizaba, recibirían la noticia que les cambiaría la vida para siempre. Una frase, solo una frase del doctor que los dejaría petrificados en medio del pasillo. Pero para entender cómo llegué ahí, tirada en el suelo como un animal, herido, tengo que retroceder. Tengo que contarte cómo una mujer profesional, independiente, con sueños y planes, terminó atrapada en una pesadilla de la que parecía imposible escapar. Habían pasado 4 años desde que dejé mi ciudad para casarme con Sebastián. 4 años desde aquella mañana de agosto cuando mi mamá me abrazó en el aeropuerto de Monterrey y no quería soltarme. Lloraba tanto que pensé que se iba a desmayar. «No te vayas tan lejos, mi niña», me suplicaba. «Algo me dice que esto no va a salir bien. Una madre lo siente en el corazón». Yo le acaricié el pelo, le sequé las lágrimas, le prometí que estaría bien. «Voy a ser feliz, mamá. Sebastián me ama. Su familia ya me aceptó. Todo va a estar perfecto». Qué equivocada estaba. Qué ciega había estado. Yo tenía 32 años cuando me mudé a Guadalajara. Era contadora en una firma importante. Ganaba bien. Tenía mi departamento pequeño pero mío. Salía con mis amigas los viernes. Visitaba a mi familia cada fin de semana largo. Mi vida estaba ordenada, predecible, segura. Y entonces conocí a Sebastián en una conferencia de negocios. Alto, guapo, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Me cortejó durante 6 meses, viajando cada fin de semana a Monterrey para verme. Flores, cenas románticas, mensajes de buenos días y buenas noches. Me hacía sentir especial, única, amada. Cuando me pidió matrimonio, dije que sí sin pensarlo 2 veces. «Ven a vivir conmigo a Guadalajara», me dijo. «Puedes conseguir trabajo aquí fácilmente. Vamos a construir nuestra vida juntos». Y yo, como una idiota enamorada, empaqué mi vida entera en cajas y me fui. Los primeros 6 meses fueron perfectos, o al menos eso me parecía entonces. Ahora, mirando atrás, puedo ver las señales que ignoré, las pequeñas banderas rojas que debieron haberme advertido, pero estaba tan enamorada, tan feliz, tan segura de que había encontrado a mi alma gemela. Sebastián. Era atento, cariñoso. Me llevaba flores cada viernes cuando salía del trabajo. Me esperaba en la puerta de la oficina con ese ramo de girasoles que tanto me gustaban. «Para la mujer más hermosa del mundo», me decía besándome la frente. Cocinábamos juntos los fines de semana. Veíamos películas acurrucados en el sofá. Hacíamos planes para el futuro. Hablábamos de tener 3 hijos, de comprar una casa con jardín, de envejecer juntos. Su familia parecía amarme. Doña Elvira, su madre, me recibió con una cena enorme la primera vez que fui a su casa. La mesa estaba llena de platillos: pozole, tostadas, sopes, chiles rellenos, flan. «Hice toda tu comida favorita», me dijo abrazándome en la puerta. Pero yo nunca le había dicho cuál era mi comida favorita. Sebastián tampoco lo sabía. Debí preguntarme entonces cómo ella sabía. Debí notar la forma en que me estudiaba mientras comía, como un científico observando un experimento. Al final de la cena, doña Elvira me tomó las manos entre las suyas. Tenía las manos frías, a pesar del calor de la cocina.
Bienvenida a la familia, hija, me dijo mirándome fijamente a los ojos. Había algo en esa mirada que me puso la piel de gallina. Un brillo extraño, posesivo, casi amenazante. Ahora eres una Mendoza, y los Mendoza cuidamos de los nuestros. La forma en que dijo «los nuestros» sonó más como una advertencia que como una bienvenida. Pero yo sonreí, asentí, agradecí. No quería ser maleducada, no quería causar problemas. Don Arturo, el padre de Sebastián, era un hombre callado. Durante toda esa primera cena, apenas habló. Se sentó en la cabecera de la mesa, comió su comida, tomó su cerveza y observó. Solo observó. Eso era lo que don Arturo hacía mejor. Observar en silencio mientras su esposa controlaba cada aspecto de todo y de todos. Era cómplice por omisión, y yo tardaría años en entender que eso lo hacía igual de culpable. La boda fue en diciembre, en una iglesia enorme de Guadalajara. Mi familia vino desde Monterrey. Mi mamá seguía con esa expresión preocupada en el rostro, pero trató de ocultarla tras una sonrisa. Mi papá me llevó del brazo hasta el altar, y cuando me entregó a Sebastián, vi lágrimas en sus ojos. «Cuídala», le dijo a Sebastián con voz firme. «Es lo más preciado que tengo». Sebastián asintió, sonrió, prometió. Promesas que se romperían antes de que terminara nuestra luna de miel. Porque fue después de la boda cuando todo cambió. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor en Sebastián, revelando a la persona que realmente era. El hombre que había conocido, ese que me traía flores y me escribía poemas, desapareció. En su lugar quedó un extraño frío, controlador, que me miraba con decepción constante. La primera señal fue cuando quisieron que dejara mi trabajo. Una semana después de regresar de la luna de miel, Sebastián llegó a casa temprano y me encontró preparando mi ropa para el día siguiente. «Tenemos que hablar», me dijo con tono serio. Se sentó en la cama, me hizo sentarme a su lado. «He estado pensando, ya no necesitas trabajar. Yo gano suficiente para los dos. Mi mamá dice que una esposa debe estar en casa, cuidando del hogar, preparándose para ser madre». Sentí como si me hubieran echado agua fría encima. «¿Tu mamá dice?», repetí tratando de mantener la calma. «Sebastián, yo amo mi trabajo. Estudié 6 años para ser contadora. Tengo una carrera». Su expresión se endureció. «¿Y yo qué soy? No soy suficiente para ti. Necesitas trabajar para sentirte realizada. ¿Qué va a decir la gente? Que no puedo mantener a mi esposa». Discutimos durante horas. Yo lloré, supliqué, traté de hacerle entender. Finalmente, logré convencerlo de que me dejara seguir trabajando. Pero la semilla estaba plantada. Cada mañana que me arreglaba para ir a la oficina, sentía su mirada de desaprobación clavada en mi espalda. Cada noche que llegaba cansada del trabajo, escuchaba sus comentarios pasivo-agresivos. «Qué bueno que tu trabajo es más importante que tu esposo. Seguro extrañas más tu escritorio que a mí». Luego vinieron las visitas. Doña Elvira aparecía en la casa sin avisar, a cualquier hora del día. A veces llegaba a las 7 de la mañana, cuando yo todavía estaba en pijama. Otras veces, en medio de la tarde, cuando yo estaba trabajando desde casa. Tenía llave. Una llave que Sebastián le había dado sin consultarme. «Es mi mamá», me dijo cuando protesté. «Esta también es su casa. Ella me crió aquí. Tiene derecho de entrar cuando quiera». «Pero es nuestra casa ahora», argumenté. «Necesitamos privacidad». Se rió en mi cara. «¿Privacidad? ¿De mi mamá? ¿Qué clase de esposa quiere esconder cosas de la familia de su esposo?» Así que doña Elvira entraba cuando quería. Revisaba todo. Abría los cajones de la cocina y reorganizaba los platos. «Así no se acomodan», decía, moviendo la cabeza con desaprobación. Pasaba el dedo por los muebles buscando polvo. Si encontraba, aunque fuera una mota, fruncía los labios y suspiraba con ese suspiro largo y exagerado. «Ay, mija, yo que creí que sabías limpiar».
Abría el refrigerador y sacaba la comida que yo había preparado. La olía, la probaba, hacía gestos de disgusto. Esto está muy salado. Esto está muy seco. ¿Así le das de comer a mi hijo? Ay, mija, si yo te enseñara a cocinar como Dios manda. Pero bueno, no todas nacen con ese don. Cada crítica era un pequeño corte. Uno solo no dolería tanto, pero eran cientos, miles de pequeños cortes que me iban desangrando lentamente. Y don Arturo nunca decía nada. Se sentaba en el sillón de la sala como si fuera su casa, tomaba el control remoto sin pedir permiso, veía las noticias o el fútbol o las novelas que a doña Elvira le gustaban, y cuando su esposa criticaba mi comida, mi limpieza, mi forma de vestir, mi cuerpo, mi cara, mi forma de hablar, él solo bajaba la mirada al periódico, o al teléfono, o a cualquier lado que no fuera yo. Ese silencio me dolía casi tanto como las palabras de ella, porque su silencio era aprobación, su silencio era cómplice, su silencio me decía que estaba de acuerdo con cada insulto, con cada humillación. Sebastián siempre estaba del lado de ellos, siempre. No importaba qué pasara, él nunca me defendía. Si yo me quejaba de las visitas constantes, me decía que estaba exagerando. Es mi mamá, solo quiere ayudar, solo quiere asegurarse de que estés bien, de que la casa esté bien. Si intentaba poner límites, me acusaba de querer separarlos. Eres muy egoísta. Sabías que yo era cercano a mi familia cuando te casaste conmigo. ¿Ahora quieres que escoja entre ustedes? Porque si me haces escoger, ya sabes quién va a ganar. La familia es lo más importante. ¿O es que en tu casa no te enseñaron a respetar a los mayores? Sus palabras eran como puñaladas, cada una bien dirigida, diseñada para hacerme sentir culpable, para hacerme sentir que yo era el problema. Poco a poco, fui perdiendo contacto con mi familia. Las llamadas a mi mamá se hicieron más cortas, más esporádicas. Cada vez que hablaba con ella, doña Elvira aparecía en la habitación escuchando. O Sebastián entraba y me hacía señas de que colgara. ¿Otra vez hablando con tu mamá? ¿No tienes nada mejor que hacer? Cuando mi mamá me preguntaba cómo estaba, yo mentía. Estoy bien, mamá. Todo está perfecto. Sebastián es maravilloso. Su familia me trata muy bien. Soy muy feliz. Las mentiras salían de mi boca con facilidad creciente, y con cada mentira me sentía morir un poco más por dentro. Las mentiras se acumulaban como piedras en mi pecho, haciéndome cada vez más difícil respirar. El control del dinero empezó sutilmente, como todo lo demás. Primero fue, déjame administrar tu sueldo, así ahorramos mejor para la casa que vamos a comprar. Yo, confiada, le di acceso a mi cuenta. Gran error. El más grande de mi vida hasta ese momento. Luego fue, no necesitas tarjeta de crédito. El crédito es peligroso, es una trampa. Yo te doy para lo que necesites. Y mi tarjeta desapareció. La canceló sin decirme. Y finalmente, ¿para qué quieres dinero? Todo lo que necesitas lo tienes en casa. Comida, ropa, un techo. ¿Qué más necesitas? ¿En qué quieres gastarlo? ¿En tonterías? Me sentía como en una jaula que se iba haciendo más y más pequeña cada día. Las paredes se cerraban a mi alrededor y yo no tenía forma de escapar. Hace 1 año y medio quedé embarazada. Recuerdo perfectamente esa mañana de abril. Era un sábado. Me desperté con náuseas, con ese presentimiento que solo una mujer puede tener. Fui a la farmacia temprano, compré la prueba, me encerré en el baño. 3 minutos que parecieron eternos. Y entonces vi las 2 líneas. Positivo. Lloré. Lloré de alegría, de esperanza, de miedo. Un bebé. Iba a tener un bebé. Y pensé, con toda la ingenuidad que aún me quedaba, que quizás eso cambiaría todo, que un bebé nos uniría de nuevo, que Sebastián recordaría al hombre que había sido, que su familia me trataría mejor si yo les daba un nieto. Corrí a la habitación donde Sebastián todavía dormía. Lo sacudí despertándolo.
Sebastián, despierta. Tengo que decirte algo. Él gruñó. Se dio la vuelta. Estoy embarazada. Le dije con una sonrisa enorme. Vamos a tener un bebé. Se sentó de golpe en la cama. Me miró fijamente, procesando la información. Y entonces sonrió. Realmente sonrió. Me abrazó, me besó, me dio vueltas en el aire. ¿De verdad? ¿Estás segura? Dios mío, vamos a ser papás. Por un momento, solo un momento fugaz, vi un destello del hombre del que me había enamorado. Esa misma tarde fue a contarle a sus padres. Yo le pedí que esperara, que fuéramos juntos al doctor primero para confirmar. Pero él estaba demasiado emocionado. Salió, corriendo de la casa. Doña Elvira llegó 2 horas después. Entró sin tocar, como siempre. Venía con don Arturo y con Sebastián detrás. Traía una bolsa enorme llena de cosas. «Un nieto», exclamó abrazándome con tanta fuerza que casi me ahoga. «Por fin vas a hacer algo bien». Esa frase debió alertarme, pero yo estaba demasiado emocionada, demasiado esperanzada como para notar el veneno que contenía. Al día siguiente, doña Elvira volvió. Esta vez traía una lista escrita a mano. «Reglas para el embarazo», decía en la parte superior. Era una lista de 20 puntos. 20 órdenes de cómo debía comportarme los próximos 9 meses. Debía dejar de trabajar inmediatamente. El estrés es malo para el bebé, y tu trabajo te causa estrés. Debía comer solo lo que ella preparara. Tú no sabes qué es bueno para un bebé en desarrollo. Yo sí. He tenido hijos. Debía dormir de cierto lado, vestirme de cierta manera, no salir sola, no manejar, no hacer ejercicio, no ver películas tristes, no escuchar música fuerte. «Ahora cargas a mi nieto», me dijo tomándome la barbilla con fuerza, obligándome a mirarla a los ojos. Sus dedos se clavaban en mi piel. «Ya no eres solo tú, eres la madre de un Mendoza. Y los Mendoza se cuidan, los Mendoza se comportan, los Mendoza obedecen». Traté de protestar. Traté de decirle que mi embarazo era asunto mío y de Sebastián. Pero Sebastián estaba ahí, mirándome con esa expresión de advertencia. «Hazle caso a mi mamá», me dijo. «Ella sabe lo que hace. Crió 2 hijos sanos. ¿Tú qué sabes de embarazos?» Así que obedecí. Como una tonta, como una cobarde, obedecí. Renuncié a mi trabajo. Mi jefe me rogó que me quedara. Me ofreció licencia por maternidad pagada, flexibilidad de horario. Pero Sebastián dijo no. Y yo obedecí. Doña Elvira empezó a llegar todos los días a las 8 de la mañana con comida. Avena insípida, caldo sin sal, frutas cortadas en formas específicas. Me sentaba en la mesa de mi propia cocina y me miraba comer. «Más despacio. Mastica bien. No tanto. Te vas a engordar demasiado». Si yo trataba de comer otra cosa, me quitaba el plato. Literalmente me lo arrebataba de las manos. «Esto tiene demasiada sal. Esto tiene grasa. ¿Quieres que tu bebé nazca enfermo?» Los meses pasaron en una nebulosa de control y humillación. Yo me sentía como una incubadora. Ya no era una persona. Era solo un recipiente para el preciado nieto de los Mendoza. Y entonces, en un domingo de julio, 3 meses después de haberme enterado del embarazo, perdí al bebé. Estaba limpiando la sala. Doña Elvira había dicho que vendría a cenar y la casa tenía que estar presentable. Sebastián no estaba. Había salido con su padre a ver un partido. Yo estaba sola, pasando la aspiradora, cuando sentí el dolor. Un dolor agudo, punzante, que me cortó la respiración. Luego vino la humedad, la sangre, el pánico. Me miré las piernas y vi la sangre correr. Tanto sangre, demasiada sangre. Grité. Llamé a Sebastián. No contestó. Le mandé mensaje. Nada. Llamé a doña Elvira. Tampoco contestó. Estaba sola. Completamente sola. Llamé a una ambulancia con las manos temblando tanto que apenas podía marcar los números. «Ayuda», les dije. «Estoy embarazada y estoy sangrando. Por favor, ayuda». Me llevaron al hospital.
La doctora que me atendió era una mujer joven de ojos amables. Me hizo un ultrasonido. Vi la pantalla. Vi el pequeño punto que había sido mi bebé. Ya no se movía. Ya no había latido. Lo siento mucho, me dijo la doctora tomándome la mano. Fue un aborto espontáneo. Es más común de lo que la gente piensa. 1 de cada 4 mujeres lo experimenta. No fue tu culpa. Estas cosas pasan. Pero cuando Sebastián llegó 3 horas después con sus padres, doña Elvira no vio las cosas de esa manera. Entró como un huracán a la habitación del hospital. «¿Qué hiciste?», me gritó. Su cara estaba roja de furia. «¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué estabas limpiando? ¿Por qué estabas de pie? Te dije que te cuidaras. Te dije que no hicieras esfuerzos. Mataste a mi nieto por descuidada, por terca, por inútil». Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada física. Me encogí en la cama del hospital, haciéndome pequeña, tratando de desaparecer. «Señora», dijo la doctora con voz firme, «le pido que se retire. Está alterando a mi paciente. El aborto espontáneo no fue causado por actividad física. Fue una falla cromosómica. No hubo nada que ella pudiera hacer para evitarlo». Pero doña Elvira no escuchaba. Seguía gritando. Don Arturo estaba detrás de ella, mirando al suelo, como siempre. Y Sebastián me miraba con ojos acusadores, como si realmente creyera que yo había matado a su hijo, como si hubiera sido mi culpa. Esa noche, sola en esa cama de hospital, toqué fondo. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por mi bebé perdido, por mi vida perdida, por la mujer que había sido y que ya no existía. Después de eso, todo empeoró. Si antes había sido malo, ahora era insoportable. Doña Elvira me trataba como si fuera una criminal. «Asesina», me susurraba cuando pasaba junto a mí. «Mataste a mi nieto. Nunca te voy a perdonar». Don Arturo ni siquiera me miraba ya. Cuando yo entraba a una habitación, él salía, como si mi presencia lo contaminara. Y Sebastián se había convertido en un extraño frío que me culpaba en silencio todos los días. Ya no dormíamos juntos. Él se mudó al cuarto de huéspedes. Ya no comíamos juntos. Él llegaba tarde, cenaba con sus padres, volvía solo para dormir. Las visitas de doña Elvira se volvieron diarias, constantes, agobiantes. Ya no tocaba la puerta. Tenía llave y la usaba sin avisar. Entraba a cualquier hora. A las 6 de la mañana, al mediodía, a las 11 de la noche. Movía las cosas del lugar. Tiraba mi comida a la basura y cocinaba ella. «Tienes que recuperarte», decía. «Tienes que volver a intentar. Tienes que darme otro nieto. Pero esta vez vas a hacer las cosas bien. Esta vez vas a obedecer». Yo quería irme. Dios, cuánto quería irme. Quería empacar mis cosas en medio de la noche y correr. Tomar un taxi al aeropuerto. Volar a Monterrey. Llorar en los brazos de mi mamá. Pero no tenía dinero. Ni un peso. Mi cuenta estaba vacía. Sebastián controlaba todo. No tenía tarjetas. No tenía ahorros. No tenía nada. Mi familia estaba a 600 kilómetros de distancia. Mis amigas de Monterrey hacía más de un año que no sabían de mí. Las había bloqueado en redes sociales porque Sebastián decía que perdía demasiado tiempo en el teléfono. «Las amistades son para solteras», me había dicho. «Tú ya tienes una familia. No necesitas más». Estaba atrapada. Completamente. Absolutamente atrapada. Como un animal en una jaula. Y la jaula se hacía más pequeña cada día. Y entonces llegó el 27 de enero. Un martes. El día que todo cambiaría. El día que me empujarían por las escaleras y mi vida se partiría en dos. Doña Elvira había llegado temprano esa mañana. Eran apenas las 7 cuando escuché la llave en la cerradura. Yo todavía estaba en pijama. Acababa de levantarme. Estaba en la habitación guardando ropa cuando la escuché entrar. Sebastián ya se había ido al trabajo. La oí abrir el closet de la habitación principal. Escuché cajones abrirse.
Se estaba metiendo en mis cosas, como siempre. Fui a detenerla, a pedirle que no tocara mis pertenencias, y la encontré sosteniendo mi vestido nuevo. Era un vestido azul, simple, bonito. Lo había comprado la semana anterior con dinero que había guardado en secreto de mi último aguinaldo, el del año pasado. Había escondido 200 pesos aquí, 300 allá, pequeñas cantidades que Sebastián no notaría. Me había tomado meses juntar lo suficiente para ese vestido. Era un pequeño acto de rebeldía, una pequeña prueba de que aún existía. ¿De dónde sacaste para esto?, gritó blandiendo el vestido como si fuera evidencia de un crimen imperdonable. Su cara se veía roja, hinchada de furia. ¿Le estás robando dinero a mi hijo? ¿Es así como le pagas todo lo que hace por ti? ¿Así le agradeces que te mantenga, que te dé un techo, que te dé de comer? Es mi dinero, le dije tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. Lo ahorré de mi aguinaldo. Tengo derecho a comprarme algo de vez en cuando. ¿Tu dinero? Se rió. Era una risa horrible, cruel. Aquí no hay tu dinero. Todo es de mi hijo. Esta casa es de mi hijo. La comida que comes es de mi hijo. El aire que respiras es de mi hijo. Tú no eres nada. Eres una mantenida, una inútil que ni siquiera pudo darle un hijo. Don Arturo estaba ahí también. Había venido con ella porque Sebastián lo había invitado a desayunar antes de irse al trabajo. Se quedó después de que Sebastián se fue. Los dos estábamos en el pasillo del segundo piso, cerca de las escaleras. Traté de explicarle. Traté de mantener la calma. Es solo un vestido. No hice nada malo. Es mi dinero, mi aguinaldo de hace un año. Pero ella no quería escuchar. Seguía gritando, cada vez más cerca de mí, cada vez más agresiva. Su cara estaba a centímetros de la mía. Podía sentir su aliento caliente. Podía ver las venas saltadas en su cuello. Eres una ladrona, una mantenida, una inútil, una cualquiera que se metió en esta familia para sacar provecho. Yo retrocedía paso a paso, tratando de alejarme de ella. Sentí la pared en mi espalda. No tenía a dónde ir. Estaba acorralada entre doña Elvira y la pared, y entonces ella extendió las manos. La vi venir. Vi sus manos acercándose. Vi la furia en sus ojos, y no pude hacer nada para detenerla. Me empujó. No fue un empujón suave. Fue con toda su fuerza, con toda su rabia acumulada de años. Sentí sus manos en mi pecho, empujando, empujando con violencia. Don Arturo no hizo nada por detenerla. Solo observó. Solo fue testigo silencioso, como siempre. Perdí el equilibrio. Sentí el vacío detrás de mí. Ya no era la pared, era la escalera. El primer escalón golpeó mi espalda, luego el segundo, el tercero. No podía detenerme. Rodaba, rodaba, rodaba sin control. Mi cabeza golpeó contra la pared. Mi brazo se torció debajo de mi cuerpo. El sonido del hueso al romperse fue seco, claro, horrible, como una rama seca quebrándose. El mundo dio vueltas. Vi el techo, vi las escaleras, vi sus caras mirándome desde arriba. Y entonces todo fue dolor. Dolor puro, cegador, que me quitó el aliento. Quedé tirada al pie de la escalera sin poder moverme. Mi brazo izquierdo estaba en una posición completamente antinatural. Podía ver el hueso presionando contra la piel. La sangre manaba de un corte en mi frente. El dolor era tan intenso que no podía ni gritar. Solo podía gemir, respirar en jadeos cortos. Doña Elvira bajó, lentamente las escaleras, paso a paso, con don Arturo detrás de ella. Se quedaron ahí, parados sobre mí, mirándome como si fuera basura. «Mira lo que hiciste», me dijo ella con voz fría, desprovista de emoción. «Mira cómo te dejaste caer. Qué torpe eres. Siempre has sido una torpe. Por eso perdiste a mi nieto. Por eso no puedes hacer nada bien. Tú me empujaste», logré decir entre el dolor que me cortaba el aliento. Cada palabra era una agonía. «Tú me empujaste». Don Arturo lo vio. «Tú me empujaste». Ella se agachó junto a mí.
Su cara estaba tan cerca que podía contar sus arrugas. «¿Yo te empujé?», dijo con una sonrisa pequeña, malvada. «No, querida. Tú te caíste. Te tropezaste con tus propios pies torpes. Don Arturo y yo lo vimos todo. ¿Verdad, Arturo?». Don Arturo asintió. Ni siquiera me miró a los ojos. Solo asintió con la cabeza, ratificando la mentira. «Y cuando llegue Sebastián», continuó doña Elvira, «le diremos exactamente eso, que te caíste sola, que somos testigos, que eres una torpe que no puede ni bajar unas escaleras sin lastimarse. Intenté moverme, intenté levantarme, pero el dolor en el brazo era demasiado. Grité, grité pidiendo ayuda, y en ese momento, tirada en el suelo, sangrando, con el brazo roto, con el alma hecha pedazos, tomé una decisión. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero de alguna manera iba a salir de ahí. De alguna manera iban a pagar por esto. De alguna manera iba a ser libre. O iba a morir intentándolo. No sé cuánto tiempo estuve ahí tirada. Podían haber sido minutos u horas. El dolor en el brazo me mantenía al borde de la consciencia. Cada respiración era una agonía. Sentía la sangre correr por mi frente, caliente y pegajosa, goteando en el piso de madera que había limpiado apenas ayer. Doña Elvira y don Arturo se habían movido a la sala. Los escuchaba hablar en voz baja, conspirando, planeando su versión de los hechos. De vez en cuando, ella se asomaba para mirarme, para asegurarse de que seguía ahí, inmóvil, vencida. «Deberíamos llamar a una ambulancia», escuché que decía don Arturo. Era la primera vez que lo oía hablar esa mañana. Su voz sonaba preocupada, pero no por mí. Estaba preocupado por ellos, por las consecuencias. «Todavía no», respondió doña Elvira con esa frialdad que tanto la caracterizaba. «Primero llega Sebastián. Necesito que él vea esto, que vea cómo su esposa torpe se cayó por las escaleras, que vea el desastre que es». Cerré los ojos. Las lágrimas seguían saliendo aunque ya no tenía fuerzas para sollozar. Pensé en mi mamá, en cómo me había advertido, en cómo había sentido en su corazón de madre que algo malo iba a pasar. Mamá siempre tenía razón. Siempre. Pensé en llamarla, pero mi teléfono estaba arriba, en la habitación. De todas formas, ¿qué le diría? ¿Cómo le explicaría que había dejado que me convirtieran en esto? En esta mujer rota, tirada en el suelo, a merced de sus agresores? El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis pensamientos. Sebastián. Había vuelto. Escuché su voz, confundida. «¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué hacen aquí todavía?». Pensé que ya se habían ido. «Ay, hijo», dijo doña Elvira con una voz que nunca le había escuchado. Una voz de preocupación falsa, de actuación perfecta. «Qué bueno que llegaste. Pasó algo terrible. Tu esposa se cayó por las escaleras». Escuché sus pasos acercándose rápidamente. Lo vi aparecer en mi campo de visión. Su rostro mostraba sorpresa, pero no la sorpresa preocupada que yo esperaba. Era sorpresa mezclada con algo más. ¿Molestia? ¿Irritación? ¿Qué pasó?, preguntó mirándome desde arriba, sin agacharse, sin tocarme. «Estábamos aquí, tu padre y yo», comenzó doña Elvira con su relato ensayado. «Vine a traerte esas galletas que te gustan para el desayuno. Ella estaba arriba, haciendo quién sabe qué. La escuchamos gritar, y cuando salimos al pasillo, la vimos caer. Rodó toda la escalera. Se ve que tropezó con algo. Ya sabes cómo es de descuidada. Tú me empujaste», logré decir, aunque mi voz salió como un susurro ronco. «Sebastián, ella me empujó. Los dos estaban ahí. Ella me empujó con las dos manos». Sebastián me miró. Hubo un momento, un segundo apenas, donde pensé que tal vez me creería, que tal vez vería la verdad en mis ojos, que tal vez, finalmente, estaría de mi lado. Pero ese momento se desvaneció tan rápido como llegó. «¿Mi mamá te empujó?», dijo con una risa corta, incrédula. «¿Mi mamá?».
¿Estás escuchándote? Siempre culpas a otros de tus errores. Siempre eres la víctima, ¿verdad? Sebastián, por favor, supliqué. El dolor era tan intenso que apenas podía formar palabras. Mira mi brazo. Por favor, necesito ir al hospital. Él miró mi brazo. Vi cómo su rostro se ponía pálido al ver el ángulo antinatural, el hueso presionando contra la piel, la hinchazón que ya empezaba a formarse. Por un momento pensé que reaccionaría, que su humanidad aparecería. Esto es tu culpa, dijo finalmente. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Si no fueras tan torpe, nada de esto habría pasado. Siempre estás causando problemas. Siempre estás haciendo que mi familia se preocupe. Me quedé sin aliento, no por el dolor físico, sino por el dolor de escuchar a mi esposo, el hombre que había prometido amarme y protegerme, culparme de haber sido agredida por su madre. Sebastián, dijo don Arturo con voz tensa, creo que deberíamos llevarla al hospital. Ese brazo se ve mal. ¿Ahora te preocupas? Quise gritarle. ¿Ahora que ya está hecho el daño? ¿Dónde estabas cuando tu esposa me empujó? ¿Por qué no la detuviste? Pero no tenía fuerzas para gritar. Apenas tenía fuerzas para respirar. Sebastián suspiró como si esto fuera un inconveniente enorme para él. Está bien, la llevo al hospital, pero después vamos a tener una conversación seria sobre tu torpeza y sobre cómo tus acciones afectan a toda la familia. No llamó a una ambulancia. Me hizo levantarme yo sola. Intenté incorporarme usando mi brazo derecho, pero el dolor del izquierdo era tan intenso que casi me desmayo. Grité. No pude evitarlo. No seas dramática, dijo Sebastián con impaciencia. Te duele porque te moviste mal. Si te hubieras quedado quieta esperándome en lugar de intentar llamar la atención. Doña Elvira me observaba con esos ojos fríos, calculadores. Había ganado otra vez. Siempre ganaba. Don Arturo miraba hacia otro lado, como siempre. Cómplice por omisión. Cobarde por elección. Finalmente logré ponerme de pie con ayuda de Sebastián, quien me sostuvo del brazo bueno con más fuerza de la necesaria. Cada paso hacia la puerta era una tortura. Cada movimiento enviaba oleadas de dolor desde mi brazo roto hacia todo mi cuerpo. Sebastián, dijo doña Elvira antes de que saliéramos, llámame desde el hospital. Quiero saber cómo está. A pesar de todo, es mi nuera. La familia cuida de la familia. La audacia, la maldita audacia de esa mujer. Me acababa de empujar por las escaleras y ahora fingía preocupación. Y lo peor era que Sebastián le creía. O peor aún, sabía la verdad y decidía ignorarla. El camino al hospital fue un infierno. Sebastián manejaba demasiado rápido, tomaba las curvas con brusquedad, frenaba de golpe en cada semáforo. Cada movimiento del carro hacía que mi brazo se sacudiera y el dolor me arrancaba gemidos que intentaba contener. ¿Puedes dejar de quejarte?, dijo después del tercer gemido. Ya entendí que te duele. No necesitas estar dramatizando cada 2 segundos. No respondí. Ya no tenía energía para defenderme. Solo quería llegar al hospital, que me dieran algo para el dolor, que arreglaran mi brazo. Solo quería que todo esto terminara. Llegamos a urgencias del Hospital Civil cerca del mediodía. Sebastián me ayudó a bajar del carro, pero en cuanto entramos al hospital, su actitud cambió. Frente a las enfermeras y los doctores, se convirtió en el esposo preocupado. Sostuvo mi mano, la del brazo bueno. Habló con voz suave. Pidió ayuda con urgencia. Mi esposa se cayó por las escaleras. Le dijo a la enfermera de admisión: «Tiene el brazo muy mal. Por favor, ayúdenla». Me pusieron en una silla de ruedas y me llevaron a una sala de evaluación. Una doctora joven entró poco después. Era la misma doctora que me había atendido cuando perdí al bebé. La doctora Ramírez. Reconocí sus ojos amables inmediatamente. Ella también me reconoció. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo sus ojos se entrecerraban ligeramente. «Señora Mendoza», dijo profesionalmente, «¿qué le pasó?
Se cayó por las escaleras, respondió Sebastián antes de que yo pudiera abrir la boca. Esta mañana. Rodó desde el segundo piso. Yo no estaba en casa, pero mi mamá y mi papá la vieron caer. Dice que tropezó con algo. La doctora Ramírez me miró fijamente. «Señora Mendoza, ¿es así como pasó?» Abrí la boca. Las palabras estaban ahí, listas para salir. Su madre me empujó. Ella me agredió. Esto no fue un accidente. Pero entonces vi a Sebastián mirándome. Vi la advertencia en sus ojos. Vi la amenaza silenciosa. Y tuve miedo. Sí, susurré. Tropecé. Me caí. La doctora Ramírez no pareció convencida, pero no presionó. No todavía. Está bien. Vamos a tomarle unas radiografías. Señor, ¿puede esperar afuera un momento? Sebastián frunció el ceño. Soy su esposo. Debería quedarme. Es protocolo del hospital, dijo la doctora con voz firme. Solo serán unos minutos. Reluctante, Sebastián salió. En cuanto la puerta se cerró, la doctora Ramírez se acercó a mí. Habló en voz baja, urgente. Mariana, ¿qué está pasando realmente? Esta es la segunda vez que te veo aquí en menos de 2 años. Primero el aborto, ahora esto. Y la última vez, recuerdo que tu suegra te gritó, te culpó. Vi moretones en tus brazos que no mencionaste. Las lágrimas empezaron a caer de nuevo. No podía detenerlas. Doctora, yo no puedo. ¿Te lastimó alguien? ¿Tu esposo? ¿Alguien en tu familia? Su madre, dije finalmente. Las palabras salieron como un torrente. Su madre me empujó. Su padre lo vio y no hizo nada. Y Sebastián no me cree. Nunca me cree. Siempre está de su lado. Siempre. La doctora Ramírez asintió lentamente. Mariana, esto es violencia doméstica. Es abuso familiar. Hay protocolos para esto. Puedo ayudarte. No, dije rápidamente, el pánico elevándose en mi pecho. No puede decir nada. Si le dice a Sebastián que hablé con usted será peor. Siempre es peor cuando trato de defenderme. Escúchame, dijo, tomando mi mano sana. Vamos a hacer las radiografías. Vamos a documentar todo. Cada lesión, cada moretón, cada marca. Voy a escribir en tu expediente exactamente lo que me dijiste. Y voy a activar un protocolo especial. ¿Confías en mí? No sabía si confiar. No sabía si podía confiar en alguien. Pero estaba tan cansada, tan rota, tan desesperada. Así que asentí. Las siguientes horas fueron una nebulosa de dolor y procedimientos médicos. Las radiografías mostraron una fractura compleja de húmero. El hueso estaba roto en 2 lugares. Necesitaba cirugía. Necesitaba placas y tornillos. Necesitaba quedarme internada. Cuando la doctora Ramírez le explicó esto a Sebastián, vi cómo su rostro se tensaba. ¿Internada? ¿Por cuánto tiempo? Al menos 3 o 4 días, posiblemente 5. Depende de cómo cicatrice después de la cirugía. Esto es ridículo, murmuró Sebastián. Todo esto por ser descuidada. La doctora Ramírez lo ignoró. La cirugía será esta tarde. Necesitamos actuar rápido para evitar daño permanente en los nervios. ¿Hay alguien a quien quiera llamar, señora Mendoza? ¿Algún familiar? Mi mamá. Quería llamar a mi mamá, pero mi teléfono estaba en casa. ¿Puede prestarme un teléfono? Le pregunté a la doctora. No, dijo Sebastián firmemente. No necesitas preocupar a tu familia con esto. Ya suficiente tiene tu mamá con sus propios problemas. Yo estoy aquí. Yo soy tu familia. La doctora Ramírez me miró. Yo negué con la cabeza sutilmente. Ella entendió. Está bien, dijo. Vamos a prepararla para la cirugía entonces. Me llevaron a un cuarto. Me pusieron una bata de hospital. Una enfermera vino a ponerme una vía intravenosa. Sebastián se quedó un rato, haciendo llamadas telefónicas, quejándose con quien fuera que estaba del otro lado sobre lo inconveniente que era todo esto. Finalmente, después de 1 hora, se levantó. Tengo que ir a trabajar.
anunció. No puedo quedarme todo el día aquí sentado. Te veo después de la cirugía. Sebastián, empecé a decir. ¿Qué? Preguntó con impaciencia. Nada, dije. Ya no tenía sentido pedirle que se quedara. Ya no tenía sentido pedirle nada. Se fue, y yo me quedé sola en ese cuarto de hospital, esperando que me llevaran a cirugía, con el dolor físico en mi brazo y un dolor aún mayor en el alma. La doctora Ramírez volvió 1 hora después. Traía a otra mujer con ella. Mariana. Ella es la licenciada Torres. Es trabajadora social del hospital. Quiero que hables con ella. Doctora, yo no... Empecé a protestar. Por favor, dijo la doctora Ramírez. Solo escúchala. No tienes que decidir nada ahora. Solo escucha. La licenciada Torres se sentó junto a mi cama. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo gris y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Mariana, la doctora Ramírez me contó tu situación. Sé que tienes miedo. Sé que probablemente piensas que no hay salida. Pero la hay. No entiende, dije con voz débil. No tengo dinero. No tengo forma de irme. Mi familia está lejos. Yo... Hay refugios, dijo la licenciada Torres. Hay organizaciones que ayudan a mujeres en tu situación. Puedes obtener una orden de restricción. Puedes divorciarte. Puedes reconstruir tu vida. Él nunca me dejará ir, susurré. Su familia nunca me dejará ir. Me encontrarán, y será peor. Por eso existe el sistema legal. Por eso existen las órdenes de restricción. Por eso documentamos todo. Puso su mano sobre la mía. Mariana, sé que es aterrador. Sé que te sientes impotente. Pero no lo eres. Tienes más poder del que crees. Solo necesitas decidir usarlo. Lloré. Lloré como no había llorado en meses. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que me habían quitado, por la mujer que había sido y que ya no existía. Piénsalo, dijo la licenciada Torres dejando una tarjeta sobre la mesa junto a mi cama. Aquí está mi número. Estaré disponible cuando estés lista. Y mientras tanto, la doctora Ramírez y yo vamos a asegurarnos de que todo esté documentado. Cada golpe, cada caída, cada accidente, todo quedará registrado. Se fueron. Me quedé sola con mis pensamientos, con mis miedos, con mis decisiones. Me llevaron a cirugía a las 4 de la tarde. Lo último que recuerdo antes de que la anestesia me llevara fue el rostro de la doctora Ramírez mirándome desde arriba. Todo va a estar bien, Mariana, dijo. Te lo prometo. Cuando desperté, era de noche. El brazo me dolía, pero era un dolor sordo, controlado por medicamentos. Estaba envuelta en vendas y férulas. Me sentía mareada, confundida. Sebastián no estaba ahí. Doña Elvira tampoco. Don Arturo tampoco. Estaba sola. Una enfermera entró a revisar mis signos vitales. ¿Cómo te sientes?, preguntó con amabilidad. Adolorida, admití. Es normal. La cirugía salió bien. La doctora Ramírez vendrá a verte mañana por la mañana para explicarte todo. Hizo una pausa. ¿Necesitas llamar a alguien? ¿Algún familiar? Mi esposo, empecé a decir. Tu esposo se fue hace horas. Dijo que volvería mañana. La enfermera no dijo nada más, pero vi el juicio en sus ojos. Sabía, de alguna manera sabía que algo no estaba bien. ¿Podría prestarme un teléfono?, pregunté. Solo para hacer una llamada rápida. Me miró por un momento, evaluando. Luego asintió. Claro, te traigo uno. 5 minutos después tenía un teléfono en la mano. Con dedos temblorosos, marqué el número de mi mamá. Un número que conocía de memoria, que había marcado 1000 veces en mi vida, pero que en los últimos años había usado cada vez menos. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces, y entonces escuché su voz. «Bueno, mamá», dije, y mi voz se quebró. «¿Mariana? ¿Eres tú? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Mamá, yo estoy en el hospital». Escuché su grito ahogado. «¿Qué? ¿Qué pasó?»
¿Dónde estás? En Guadalajara, en el Hospital Civil. Mamá, tenías razón. Tenías razón sobre todo. Necesito ayuda. Ya voy, dijo inmediatamente. Su voz cambió. Se volvió firme, decidida, la voz de una madre protegiendo a su hija. No te muevas. No hables con nadie. Salgo ahora mismo. Llegaré mañana por la mañana. ¿Me oyes? Aguanta. Mamá va por ti. Colgué y devolví el teléfono a la enfermera. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. Mi mamá venía. Ella sabría qué hacer. Ella me ayudaría. Esa noche dormí a intervalos, despertándome con el dolor, con las pesadillas, con el miedo. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, mi cuerpo se tensaba. ¿Era Sebastián? ¿Era doña Elvira viniendo a terminar lo que había empezado? Pero no vinieron. Esa noche no vinieron. La doctora Ramírez llegó temprano la siguiente mañana. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Adolorida, asustada», admití. «La cirugía salió perfectamente. Te pusimos una placa y 6 tornillos. El brazo va a sanar bien, pero necesitarás terapia física después. Y Mariana», hizo una pausa, «necesito que veas algo». Sacó una tablet y me mostró fotos. Fotos de mi brazo roto. Fotos de los moretones en mis costillas que ni siquiera había notado. Fotos de marcas viejas en mis brazos, en mis piernas. Moretones de días, semanas, meses atrás. «Documenté todo», dijo. «Todo lo que pude encontrar. Todo está en tu expediente médico». Y escribí una nota detallada de nuestra conversación de ayer, sobre cómo tu suegra te empujó, sobre el patrón de abuso. «¿Por qué?», pregunté. «Porque cuando estés lista, cuando decidas escapar, vas a necesitar evidencia, y ahora la tienes». En ese momento, mi mamá llegó. Escuché su voz en el pasillo antes de verla. «¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está Mariana?». Y entonces estaba ahí, en la puerta, con los ojos rojos de tanto llorar, con el pelo despeinado de manejar toda la noche. Me vio y corrió hacia mí. Me abrazó con cuidado de no tocar mi brazo herido. «Mi niña», sollozaba, «mi bebé, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron?». Y yo, que había sido tan fuerte, que había aguantado tanto, me derrumbé en sus brazos. Lloré como no lloraba desde que era niña. Lloré y le conté todo, absolutamente todo. Cada golpe, cada insulto, cada humillación, la pérdida del bebé, el control del dinero, el aislamiento, el empujón. Mi mamá me escuchó todo, acariciándome el pelo, secándome las lágrimas, prometiendo que todo iba a cambiar. La doctora Ramírez observaba desde la puerta. Cuando terminé de hablar, se acercó. «Señora», le dijo a mi mamá, «soy la doctora Ramírez. Su hija ha sido víctima de violencia familiar. Tenemos todo documentado. Y tengo una propuesta. Lo que sea», dijo mi mamá con voz firme. «Lo que sea para sacar a mi hija de ahí. El esposo de Mariana cree que ella está en la habitación 312, pero anoche, después de la cirugía, la trasladamos. Está en el 4º piso, en el área de recuperación especial, bajo un nombre diferente. Nadie puede encontrarla sin autorización expresa». «¿Por qué?», preguntó mi mamá. «Porque mañana o pasado, cuando vengan a visitarla, no la van a encontrar. Y yo voy a estar ahí para explicarles exactamente qué está pasando». La doctora Ramírez me miró. «Si tú quieres, claro. Es tu decisión». Miré a mi mamá. Ella asintió. «Es hora de que te defiendas, mi amor. Es hora de que digas basta». Respiré profundo. El brazo me dolía. El cuerpo me dolía. El alma me dolía. Pero por primera vez en años sentí algo más que dolor. Sentí rabia. Sentí determinación. «Sí», dije. «Hagámoslo. Que vengan a buscarme. Que me busquen por todo el hospital. Y cuando no me encuentren, que sepan que ya no soy su víctima. Que se acabó». La doctora Ramírez sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero llena de orgullo. «Muy bien. Entonces vamos a prepararnos».
porque cuando vengan, y vendrán, van a recibir la sorpresa de sus vidas. Mi mamá apretó mi mano. Ya no estás sola, mi amor. Nunca más vas a estar sola. Y yo, por primera vez en 4 años, le creí. Los siguientes 2 días fueron extraños. Estaba escondida en el 4.º piso, en una habitación sin nombre en la puerta. Solo personal autorizado sabía dónde estaba. Mi mamá no se movió de mi lado ni un segundo. Dormía en una silla reclinable junto a mi cama. Me traía comida del hospital. Me ayudaba a cambiarme. Me leía cuando no podía dormir. La licenciada Torres vino varias veces. Traía papeles, formularios, explicaciones sobre órdenes de restricción y divorcios. Mi mamá y ella hablaban en voz baja mientras yo descansaba, planeando, organizando. «Tu papá está juntando dinero», me dijo mi mamá el segundo día. Vendió el carro viejo, sacó sus ahorros. Dice que es para el mejor abogado que podamos encontrar. Dice que ese hombre y su familia van a pagar por lo que te hicieron. Lloré de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas de gratitud. Mis padres, que no tenían mucho, estaban dando todo por mí. El tercer día, temprano en la mañana, la doctora Ramírez entró con una expresión seria. «Llegó el momento», dijo. «Tu esposo y tus suegros acaban de llegar al hospital. Están preguntando por ti en recepción. Les dijeron que estás en la habitación 312. Van para allá ahora». Mi corazón empezó a latir rápido. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a dejar que te busquen, que pregunten, que no te encuentren. Y cuando estén lo suficientemente asustados, voy a bajar y voy a hablar con ellos. Hizo una pausa. ¿Estás segura de esto, Mariana? Una vez que demos este paso, no hay vuelta atrás. Miré a mi mamá. Ella asintió. Estoy segura, dije con voz firme. La doctora Ramírez sonrió. Bien, entonces que comience el show. Se fue. Y nosotras esperamos. Esperamos a que el mundo de los Mendoza se derrumbara. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Desde mi habitación en el 4.º piso podía escuchar el eco lejano de voces elevadas. Doña Elvira. Reconocería esa voz en cualquier lugar. Estaba gritando. Estaba exigiendo respuestas. Mi mamá se acercó a la ventana y miró hacia abajo, hacia la entrada del hospital. Hay mucha gente allá abajo. Parece que está armando un escándalo. Se volvió hacia mí con una sonrisa pequeña. Bien, que sufra un poco, que sienta lo que se siente cuando no tienes control. Una enfermera entró rápidamente. La doctora Ramírez me pidió que les avisara. Ya bajó a hablar con ellos. Dice que si quieren, pueden ver todo por la cámara de seguridad del pasillo. Señaló una tablet que había dejado sobre la mesa. Está conectada al circuito interno. Mi mamá tomó la tablet. Yo no sabía si quería ver. Tenía miedo. Pero también necesitaba ver. Necesitaba ver sus caras cuando se dieran cuenta de que esta vez yo había ganado. La pantalla mostró el pasillo del 3.º piso, la habitación 312, y ahí estaban doña Elvira, don Arturo y Sebastián. Doña Elvira golpeaba la puerta de la habitación vacía. Una enfermera intentaba explicarle algo, pero ella no escuchaba. «¿Dónde está mi nuera?», gritaba. Su voz llegaba clara a través del audio de la cámara. «Exijo ver a mi nuera ahora mismo. Venimos a visitarla. Somos su familia». «Señora, por favor baje la voz», decía la enfermera con paciencia profesional. «Esta habitación está vacía. No hay ninguna paciente registrada aquí bajo ese nombre». «Eso es imposible», intervino Sebastián. Su cara estaba roja. «Mi esposa está aquí. La operaron hace 3 días. Fractura de húmero. Tiene que estar aquí». «Señor, le sugiero que vaya a recepción y...», empezó la enfermera. «Ya fuimos a recepción», gritó doña Elvira. «Nos mandaron a este cuarto. 312. ¿Dónde está?». Don Arturo permanecía callado, como siempre, pero incluso en la pantalla podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente. Estaba nervioso. Tenía miedo. Bien. En ese momento,
La doctora Ramírez apareció en la pantalla. Caminaba con pasos firmes, seguros. Llevaba su bata blanca impecable y una carpeta bajo el brazo. Se detuvo frente a ellos. ¿Familia Mendoza?, preguntó, aunque claramente ya sabía quiénes eran. Sí, exclamó doña Elvira girándose hacia ella. Doctora, gracias a Dios. Estos incompetentes no pueden decirnos dónde está mi nuera. Mariana Mendoza. Está internada aquí. Venimos a visitarla. La doctora Ramírez los miró fijamente por un momento que pareció eterno. Sí, conozco a la señora Mendoza. Fui yo quien realizó su cirugía. ¿Y dónde está?, exigió Sebastián dando un paso hacia ella. ¿Por qué no está en su habitación? ¿Qué está pasando? La doctora Ramírez abrió la carpeta que traía. Sacó varias hojas, fotografías. Antes de responder eso, necesito hacerles algunas preguntas. Ustedes dijeron que presenciaron la caída de la señora Mendoza, ¿correcto? Doña Elvira y don Arturo intercambiaron una mirada rápida. Así es, dijo doña Elvira. La vimos tropezar y caer por las escaleras. Fue horrible. Tan torpe. Siempre ha sido tan torpe. Entiendo. La doctora Ramírez levantó una fotografía. ¿Pueden explicarme entonces cómo alguien que cae por unas escaleras termina con marcas de manos aquí, en el pecho? Señaló la imagen. Estas marcas son consistentes con un empujón, con dos manos empujando con fuerza considerable. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver cómo el color abandonaba el rostro de doña Elvira, cómo don Arturo daba un paso atrás. No sé de qué habla, tartamudeó doña Elvira. Ella se cayó. Nosotros la vimos caerse. ¿También la vieron caerse hace 1 año y medio cuando perdió su embarazo?, preguntó la doctora Ramírez con voz fría. Porque en esa ocasión también noté moretones. Moretones que ella no quiso explicar. Moretones que yo debí haber reportado, pero no lo hice porque ella me lo suplicó. Sebastián se adelantó. Doctora, no sé qué le dijo mi esposa, pero ella tiende a dramatizar. Tiende a inventar cosas para llamar la atención. Mi madre jamás le pondría una mano encima. Jamás. Ah, ¿no? La doctora Ramírez sacó otra fotografía. Entonces explíqueme los moretones aquí, en los brazos. Moretones que tienen varias semanas. Y estos, en las costillas. Y estos, en los muslos. Su esposa tiene lesiones en diferentes etapas de curación. Eso indica un patrón de abuso continuo. Ella es torpe, insistió Sebastián, pero su voz sonaba menos segura ahora. Se golpea con las cosas. Yo se lo he dicho 1000 veces que tenga más cuidado. Señor Mendoza, dijo la doctora Ramírez, mirándolo directamente a los ojos. Soy médico desde hace 15 años. He visto cientos de casos de violencia doméstica. Sé distinguir entre moretones accidentales y moretones causados por abuso. Y su esposa no es torpe. Su esposa es víctima. ¿Dónde está?, preguntó doña Elvira con voz temblorosa. Toda su prepotencia había desaparecido. Ahora solo sonaba asustada. ¿Dónde está mi nuera? La doctora Ramírez cerró la carpeta. Su nuera está bajo protección médica. No puedo divulgar su ubicación sin su consentimiento. Y ella ha sido muy clara. No quiere verlos. A ninguno de ustedes. No puede hacer eso, gritó Sebastián. Soy su esposo. Tengo derecho a verla. No, señor. No tiene derecho. La doctora Ramírez sacó otro papel. Su esposa firmó esta mañana un documento prohibiendo que cualquier miembro de la familia Mendoza tenga acceso a su información médica o a su ubicación. Está en su pleno derecho de hacerlo. Esto es ridículo, dijo doña Elvira, recuperando algo de su voz autoritaria. Voy a llamar a mi abogado. Voy a presentar una queja contra usted y contra este hospital. No puede mantenernos alejados de nuestra familia. Puede llamar a quien quiera, señora. La doctora Ramírez no se inmutó. Pero debo advertirle algo. He documentado todas las lesiones de su nuera. He escrito un reporte detallado de abuso familiar. Este reporte ya fue enviado a las autoridades correspondientes.
La fiscalía está evaluando si procede una investigación criminal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo doña Elvira se tambaleaba, cómo don Arturo tenía que sostenerla del brazo. Vi cómo Sebastián abría y cerraba la boca sin poder articular palabra. Criminal, repitió finalmente doña Elvira. La palabra salió como un susurro ahogado. No, no puede ser. Fue un accidente. Un accidente no deja marcas de manos en el pecho de la víctima, dijo la doctora Ramírez con voz firme. Un accidente no causa un patrón de moretones de semanas y meses de antigüedad. Ustedes pensaron que podrían salirse con la suya. Pensaron que nadie los detendría, pero se equivocaron. La doctora Ramírez se dio media vuelta para irse, pero se detuvo. Se volvió una última vez hacia ellos. Ah, y una cosa más. La madre de la señora Mendoza está con ella, y su padre viene en camino con un abogado. Uno muy bueno, me han dicho. Así que les sugiero que consigan también un abogado. Lo van a necesitar. Y con eso, se fue. Los dejó ahí parados en el pasillo, petrificados, procesando lo que acababa de pasar. Mi mamá y yo nos miramos. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero estaba sonriendo. Esa doctora es una guerrera, dijo con admiración. Una verdadera guerrera. Yo también estaba llorando, pero por primera vez en años no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de justicia. Seguimos viendo la pantalla. Sebastián fue el primero en reaccionar. Sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas frenéticas. Doña Elvira se había sentado en una silla del pasillo, con la cara entre las manos. Don Arturo estaba de pie junto a ella, mirando al vacío. «Se ven tan pequeños ahora», murmuré. «Tan patéticos. Así es como se ven los abusadores cuando pierden su poder», dijo mi mamá. «Pequeños, insignificantes, cobardes». La enfermera regresó a nuestra habitación. «La doctora Ramírez quiere saber si están bien. Dice que si necesitan algo, cualquier cosa, solo tienen que pedirlo». «Estamos bien», dije. «Dígale que muchas gracias, que le debemos todo». Los siguientes días fueron una vorágine de actividad. Mi papá llegó al día siguiente con el abogado que había contratado. Era una mujer llamada licenciada Méndez, especializada en derecho familiar y violencia doméstica. Entró a mi habitación con un maletín lleno de documentos y una determinación que inmediatamente me hizo sentir segura. «Mariana», dijo después de presentarse, «voy a ser directa contigo. Tu caso es fuerte, muy fuerte. Tenemos evidencia médica, testimonios, documentación. Podemos obtener una orden de restricción inmediatamente. Podemos iniciar el proceso de divorcio. Y podemos presentar cargos criminales contra tu suegra por agresión». «¿Cargos criminales?», repetí. No había considerado esa posibilidad. «Ella te empujó con intención de lastimarte. Eso es agresión. Es un delito. Con la evidencia que tenemos, hay una buena probabilidad de que la fiscalía proceda con el caso». Mi corazón latía rápido. «¿Y Sebastián? ¿Y don Arturo? Tu esposo puede ser acusado de complicidad y de violencia económica. Él controló tus finanzas, te aisló de tu familia, te impidió tener autonomía. Eso también es violencia doméstica, aunque no sea física». Hizo una pausa. «Y tu suegro puede ser acusado como testigo que no reportó un crimen. Estuvo presente cuando te empujaron y no hizo nada. Eso lo hace cómplice». Era mucho, demasiado, pero también era lo correcto. «Quiero proceder con todo», dije con voz firme. «Con la orden de restricción, el divorcio, los cargos, todo». La licenciada Méndez sonrió. «Eso esperaba que dijeras. Vamos a empezar hoy mismo». Las siguientes horas fueron un torbellino de papeles, firmas, declaraciones. Le conté todo a la licenciada Méndez. Absolutamente todo. Cada detalle de los últimos 4 años. Ella tomaba notas meticulosamente. Hacía preguntas. Pedía aclaraciones. «Vamos a necesitar testigos», dijo finalmente. «¿Hay alguien que haya presenciado el abuso?».
¿Vecinos? ¿Amigos? ¿Alguien del trabajo de tu esposo? Pensé por un momento. Había una vecina, la señora Campos. Vivía en el departamento de al lado. A veces escuchaba cuando doña Elvira me gritaba. Varias veces me preguntó si estaba bien. Pero yo siempre le dije que sí, que todo estaba bien. Dame su información. Voy a hablar con ella. La licenciada Méndez escribió el nombre. ¿Alguien más? El portero del edificio, don Manuel. Él veía cuando doña Elvira llegaba todos los días. Él veía cuando yo salía a veces con moretones que trataba de cubrir con maquillaje. Perfecto. También voy a hablar con él. La licenciada Méndez trabajó rápido. Esa misma tarde obtuvo una orden de restricción temporal. Sebastián, doña Elvira y don Arturo tenían prohibido acercarse a mí a menos de 100 metros. No podían llamarme, mandarme mensajes, ni contactarme de ninguna manera. Esta orden es temporal por ahora, explicó la licenciada. En 2 semanas habrá una audiencia donde la haremos permanente. Pero por ahora, ya no pueden acercarse a ti. Me sentí como si me hubieran quitado un peso de 100 kilos de encima. No podían tocarme. No podían lasmarme. Estaba protegida por la ley. Al día siguiente, la licenciada Méndez regresó con más noticias. Hablé con tu vecina, la señora Campos. Está dispuesta a testificar. Dice que escuchó gritos en múltiples ocasiones. Dice que te vio con moretones al menos 5 veces en el último año. Dice que una vez vio a tu suegra jalarte del brazo con tanta fuerza que casi te tira al suelo. ¿De verdad dijo todo eso? Pregunté sorprendida. De verdad. Y hay más. El portero, don Manuel, también va a testificar. Dice que tu suegra visitaba tu departamento todos los días, a veces 2 o 3 veces al día. Dice que muchas veces te veía salir llorando. Dice que una vez te ofreció llamar a la policía y tú le suplicaste que no lo hiciera. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Había gente que había visto, gente que había querido ayudar. No había estado tan sola como pensaba. También contacté al trabajo de tu esposo, continuó la licenciada Méndez. Hablé con recursos humanos. Les informé de la situación. Ellos van a iniciar su propia investigación interna sobre comportamiento inapropiado. Si encuentran que su conducta violenta se extendía al ámbito laboral, podrían despedirlo. ¿Pueden hacer eso? Pregunté. Si determinan que representa un riesgo para la empresa o para otros empleados, sí. Muchas compañías tienen políticas de cero tolerancia hacia la violencia doméstica, incluso si ocurre fuera del trabajo. Todo estaba sucediendo tan rápido. El mundo de los Mendoza se estaba derrumbando, pieza por pieza, y yo era la que sostenía el martillo. Me dieron de alta del hospital una semana después de la cirugía. Mi brazo seguía en férula, todavía dolía, pero la doctora Ramírez dijo que la recuperación iba bien. Vas a necesitar terapia física por unos meses, me explicó, pero el brazo debería sanar completamente. Antes de irme, la doctora me tomó de la mano. Mariana, estoy muy orgullosa de ti. Sé que no fue fácil. Sé que tuviste miedo. Pero lo hiciste. Te defendiste. No lo habría logrado sin usted, le dije con sinceridad. Usted me salvó la vida. Literalmente. Tú te salvaste a ti misma, respondió. Yo solo te di las herramientas, pero la que decidió usarlas fuiste tú. Nos abrazamos, y lloré otra vez. Pero eran lágrimas buenas, lágrimas de gratitud. No regresé al departamento que había compartido con Sebastián. Nunca más volvería a poner un pie ahí. Mi papá había ido con la policía y la licenciada Méndez a recoger mis cosas. Ropa, documentos, algunas pertenencias personales. Lo empacaron todo en cajas y lo llevaron a Monterrey. Me quedé en un hotel en Guadalajara por unos días mientras se procesaban todos los papeles legales. Mi mamá se quedó conmigo. Mi papá viajaba de ida y vuelta, trayendo documentos, hablando con abogados, asegurándose de que todo estuviera en orden. Una tarde, mi mamá me mostró su teléfono. Mira esto, dijo. Era un artículo en un periódico local de Guadalajara.
Mujer denuncia a familia política por violencia doméstica, decía el titular. El artículo no mencionaba nombres por respeto a mi privacidad, pero contaba la historia. Hablaba del patrón de abuso, del empujón por las escaleras, de la orden de restricción. Hablaba de cómo el sistema finalmente había funcionado para proteger a una víctima. Se está haciendo viral en redes sociales, dijo mi mamá. La gente está compartiendo la historia. Hay muchas mujeres contando sus propias experiencias con suegras, abusivas. Estás ayudando a otras personas sin saberlo. No sabía cómo sentirme al respecto. Por un lado, me daba miedo la exposición. Por otro lado, si mi historia podía ayudar a otra mujer a reconocer el abuso, a salir de una situación similar, entonces valía la pena. 2 días después, la licenciada Méndez me llamó. Mariana, necesito que vengas a mi oficina. Hay novedades. Fui con mi mamá. En la oficina de la licenciada me esperaba una sorpresa. Había otra mujer ahí. Era joven, tal vez de 26 o 27 años. Estaba nerviosa, retorciendo las manos en su regazo. Mariana, ella es Sofía. Me presentó la licenciada Méndez. Sofía, ella es Mariana. Sofía me miró con ojos llenos de lágrimas. «Eres tú», dijo. «Eres la mujer del artículo». «Sí», admití. Yo también viví algo similar. Las palabras salían atropelladas de su boca. Mi suegra, mi esposo, el control, los gritos, el aislamiento. Pensé que era la única. Pensé que estaba loca. Pero cuando leí tu historia, entendí que no estaba sola, que no era mi culpa. Me acerqué a ella y tomé su mano. No, no estás sola, y no es tu culpa. Nunca fue tu culpa. Lloró, y yo lloré con ella. 2 desconocidas unidas por el mismo dolor, por la misma experiencia. Sofía vino a pedir ayuda, explicó la licenciada Méndez. Quiere salir de su matrimonio. Quiere denunciar el abuso, y tú le diste el valor para hacerlo. ¿Puedes ayudarla?, le pregunté a la licenciada. Ya lo estoy haciendo, respondió con una sonrisa. Esa fue la primera, pero no fue la única. En las siguientes semanas, más mujeres se acercaron, algunas a través de la licenciada Méndez, otras me encontraron en redes sociales. Todas tenían historias similares, todas habían sufrido en silencio, y todas encontraron fuerza en saber que no estaban solas. Me di cuenta de que mi historia era más grande que yo. Era la historia de miles, quizás millones de mujeres que sufren abuso familiar. Mujeres que son víctimas de suegras controladoras, esposos cómplices, familias tóxicas. Decidí hablar públicamente. Di una entrevista a un periódico local, esta vez usando mi nombre completo. Conté mi historia sin omitir detalles. Hablé del control económico, del aislamiento, de la pérdida de mi embarazo, del empujón por las escaleras. La entrevista se volvió viral. Miles de personas la compartieron. Empecé a recibir mensajes de apoyo de todo el país. Mujeres agradeciéndome por hablar. Hombres disculpándose por haber sido cómplices de abuso. Familias reflexionando sobre sus propias dinámicas. Pero también recibí amenazas. Mensajes de personas defendiendo a las familias tradicionales, diciendo que yo estaba exagerando, que estaba destruyendo a una familia por capricho. Algunos decían que las mujeres de ahora eran muy sensibles, que antes las esposas sabían aguantar. Esos mensajes me dolían, pero no me silenciaron, porque por cada mensaje de odio recibía 10 mensajes de apoyo. Por cada persona que me culpaba, había 10 que me creían. La audiencia para la orden de restricción permanente fue algunas semanas después de que me dieran de alta. Tuve que ver a Sebastián otra vez. Tuve que estar en la misma sala que doña Elvira y don Arturo. Fue difícil, más difícil de lo que había imaginado. Cuando entré a la sala del tribunal con mi mamá y la licenciada Méndez, los vi sentados del otro lado. Sebastián con traje, intentando verse profesional y confiable. Doña Elvira con un vestido conservador y un rosario en las manos,
jugando el papel de la abuela devota. Don Arturo con la mirada baja, como siempre. Tenían su propio abogado. Un hombre mayor de traje gris que inmediatamente empezó a argumentar que yo estaba mintiendo, que la familia Mendoza era una familia respetable, que yo era una esposa conflictiva que estaba tratando de extorsionarlos. Pero la licenciada Méndez estaba preparada. Presentó todas las fotografías médicas. Presentó los reportes de la doctora Ramírez. Presentó los testimonios de la señora Campos y de don Manuel. Presentó extractos de mis cuentas bancarias mostrando cómo Sebastián había controlado cada peso que ganaba. Cuando le tocó testificar a la señora Campos, tembló de nervios, pero dijo la verdad. Escuché gritos todo el tiempo. Escuché a esa mujer, señaló a doña Elvira, insultando a Mariana. La llamaba inútil, la llamaba estéril, la culpaba de todo. Y cuando Mariana salía de su departamento, muchas veces tenía los ojos rojos de tanto llorar. Don Manuel también testificó. Yo veía todo desde mi puesto. Esa señora, señaló a doña Elvira, llegaba todos los días, 2, 3 veces al día, y siempre salía gritando. Una vez vi cómo jaló a Mariana del brazo tan fuerte que Mariana gritó de dolor. Le pregunté si quería que llamara a la policía. Me dijo que no, que todo estaba bien, pero yo sabía que no estaba bien. La doctora Ramírez también testificó. Habló profesionalmente sobre las lesiones, sobre el patrón de abuso, sobre las marcas de manos en mi pecho. El abogado de los Mendoza intentó desacreditar cada testimonio. Dijo que la señora Campos era una chismosa, que don Manuel malinterpretó lo que vio, que la doctora Ramírez tenía un prejuicio en mi contra. Digo, a mi favor. Dijo que las marcas en mi pecho pudieron haber sido causadas por la caída misma. Pero el juez no le creyó. Podía verlo en su rostro mientras escuchaba los argumentos. Podía ver cómo miraba a la familia Mendoza con desaprobación creciente. Cuando me tocó testificar, estaba aterrada. Pero mi mamá me apretó la mano antes de subir al estrado. Diles la verdad, mi amor. Solo la verdad. Y eso hice. Conté toda mi historia, desde el principio hasta el final. El control, el aislamiento, los insultos, la pérdida del embarazo, el empujón, todo. En un momento, el abogado de los Mendoza me interrumpió. Señora Mendoza, ¿no es cierto que usted tiende a exagerar? ¿Que es una persona dramática? No, respondí con voz firme. Lo que es cierto es que fui víctima de abuso durante 4 años, y que finalmente tuve el valor de escapar. ¿Escapar?, repitió con sarcasmo. ¿De una familia que la acogió, que la mantuvo, que le dio un hogar? Escapar de una familia que me convirtió en su prisionera, dije mirándolo directo a los ojos. Una familia que me quitó mi autonomía, mi dinero, mi libertad. Una familia que me empujó por unas escaleras y me rompió el brazo. Sí, escapé. Y lo volvería a hacer 1000 veces. El silencio en la sala fue absoluto. Miré a Sebastián. Estaba mirando hacia abajo, incapaz de sostener mi mirada. Miré a doña Elvira. Tenía los labios apretados en una línea delgada, la cara roja de furia contenida. Miré a don Arturo. Él, como siempre, miraba a cualquier lado menos a mí. El juez tomó su decisión ese mismo día. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal encuentra que hay causa suficiente para otorgar una orden de restricción permanente. El señor Sebastián Mendoza, la señora Elvira Mendoza y el señor Arturo Mendoza tienen prohibido acercarse a la señora Mariana Sánchez a menos de 200 metros. No pueden contactarla de ninguna manera, directa o indirectamente. Esta orden es permanente, y cualquier violación resultará en arresto inmediato. Golpeó el martillo, y con ese sonido, mi vida anterior terminó oficialmente. Mi mamá me abrazó. La licenciada Méndez sonreía. Había ganado. Realmente había ganado. Los Mendoza salieron del tribunal sin mirarme. Sebastián intentó acercarse una vez, pero la licenciada Méndez se interpuso. Ni un paso más, señor Mendoza. La orden ya está vigente.
Un paso más y llamo a la policía. Él se detuvo, me miró, y por un momento vi algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Remordimiento? Pero era demasiado tarde para eso. Años demasiado tarde. Se fueron. Y yo me quedé ahí, con mi mamá, con mi abogada, con mi libertad recién ganada. Pero no terminó ahí. Una semana después, la Fiscalía presentó cargos criminales contra doña Elvira por agresión agravada. El caso iría a juicio. Contra Sebastián presentaron cargos por violencia económica y psicológica. También iría a juicio. Don Arturo fue citado como testigo obligatorio. Si mentía bajo juramento, enfrentaría cargos de perjurio. El mundo de los Mendoza se desmoronaba. Sebastián fue despedido de su trabajo después de que la investigación interna revelara múltiples quejas de comportamiento inapropiado que habían sido ignoradas. Aparentemente, su actitud controladora y agresiva no se limitaba a su vida personal. Doña Elvira enfrentó el rechazo social. Sus amigas, las señoras de su grupo de iglesia, las señoras con las que jugaba canasta, empezaron a distanciarse. Nadie quería asociarse con una mujer acusada de violencia doméstica. Don Arturo seguía siendo un fantasma, invisible, silencioso, cobarde. Mientras tanto, yo empecé a reconstruir mi vida. Regresé a Monterrey con mis padres. Me instalé temporalmente en mi antigua habitación, la que había dejado 4 años atrás llena de esperanza e ilusión. Ahora regresaba rota, pero no vencida, lastimada, pero no destruida. Había perdido 4 años de mi vida, pero había ganado algo más valioso, mi libertad. Empecé terapia, una psicóloga especializada en trauma y abuso doméstico. Las primeras sesiones fueron dolorosas. Tuve que confrontar todo lo que había pasado, todo lo que había permitido, todo lo que había perdido. No permitiste nada, me dijo mi psicóloga en una de las sesiones. Fuiste víctima. Las víctimas no permiten el abuso. Los abusadores abusan. Esa es la diferencia. Poco a poco, empecé a sanar. No era un proceso lineal. Había días buenos y días malos. Días en que me sentía fuerte y días en que quería quedarme en cama llorando. Pero cada día era un paso adelante. Busqué trabajo. Con mi experiencia como contadora, encontré una posición en una firma importante de Monterrey. Mis nuevos jefes conocían mi historia. Había sido publicada en los periódicos, después de todo, pero no me juzgaron. De hecho, me dijeron que admiraban mi valentía. Abrí mi propia cuenta bancaria, solo mía, con mi nombre, mi dinero, mi control. La primera vez que usé mi tarjeta de débito para comprarme algo tan simple como un café, lloré. Era mío, mi dinero, mi decisión, mi libertad. Poco a poco, recuperé mi vida social. Contacté a viejas amigas que había abandonado durante mi matrimonio. Algunas entendieron. Otras estaban dolidas por cómo había desaparecido. Pero la mayoría me perdonó. Me dieron otra oportunidad. Hice nuevas amigas también. Mujeres de mi trabajo, de mi terapia de grupo, del gimnasio al que empecé a ir. Mujeres que no conocían a la Mariana víctima. Solo conocían a la Mariana sobreviviente. El juicio contra doña Elvira fue 6 meses después. Tuve que testificar otra vez. Tuve que ver su cara otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no tenía miedo. Esta vez estaba rodeada de mi familia, de mi abogada, de mi fuerza recién encontrada. La fiscalía presentó toda la evidencia. Las fotografías médicas, los testimonios, los reportes. El abogado de doña Elvira argumentó que había sido un accidente, que ella nunca tuvo la intención de lastimarme gravemente, que fue un momento de ira que se salió de control. Pero la fiscal fue implacable. La intención es irrelevante, argumentó. La señora empujó a la señora Mendoza con suficiente fuerza para enviarla rodando por unas escaleras. El resultado fue un brazo roto que requirió cirugía. Eso no es un accidente. Eso es agresión.
El jurado deliberó por 3 horas. Cuando volvieron, tenían su veredicto. Encontramos a la acusada, Elvira Mendoza, culpable de agresión agravada. Doña Elvira gritó, literalmente gritó en la sala del tribunal. «¡No! Esto es injusto. Ella se lo buscó. Ella me provocó». El juez golpeó su martillo. «Señora Mendoza, contrólese, o será sacada de la sala». Pero ella no se controló. Seguía gritando, culpándome, diciendo que yo había destruido a su familia, que yo era una mentirosa, que yo era la verdadera criminal. Finalmente, 2 oficiales tuvieron que escoltarla fuera de la sala. El juez la sentenció a 18 meses de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 12. También le ordenó tomar clases de manejo de ira y asistir a terapia. Don Arturo fue sentenciado a 100 horas de servicio comunitario por no reportar un crimen. Era una sentencia leve, pero al menos era algo. Sebastián enfrentó su propio juicio por violencia económica y psicológica. Fue encontrado culpable. Le dieron 2 años de libertad condicional, una multa considerable y la orden de tomar clases sobre violencia doméstica. Además, el divorcio se finalizó. Yo no quería nada de él. No quería su dinero, no quería su casa, no quería nada que me atara a él. Solo quería mi libertad. El juez fue generoso. Me otorgó el divorcio sin penalización. Me devolvió todo el dinero que Sebastián había controlado durante nuestro matrimonio. Fue una suma considerable. 4 años de mi salario que él había administrado. Con ese dinero, pude rentar mi propio departamento. Pequeño, pero mío. En un edificio bonito de Monterrey. Cerca del trabajo de mis padres. Cerca de mi trabajo. Un espacio donde podía respirar. Donde era libre. Pasó 1 año. Luego 2. La vida continuó. Seguí en terapia. Seguí trabajando. Seguí sanando. Las pesadillas disminuyeron. Los momentos de ansiedad se volvieron menos frecuentes. El miedo de que los Mendoza aparecieran se desvaneció gradualmente. Doña Elvira cumplió 12 meses en prisión antes de ser liberada con libertad condicional. Escuché por amigos mutuales que se había mudado a otra ciudad, que vivía sola en un departamento pequeño, que sus amigas la habían abandonado, que su vida había cambiado drásticamente. Parte de mí sentía satisfacción por eso, pero otra parte solo sentía nada. Ya no me importaba. Ya no tenía poder sobre mí. Sebastián también se mudó. Dejó Guadalajara. Dejó su vida anterior. Escuché que estaba trabajando en un trabajo menor, ganando mucho menos de lo que solía ganar, que estaba viviendo solo, que su mundo se había desmoronado. No sentí pena por él. Sentí indiferencia. Él había hecho sus elecciones. Ahora vivía con las consecuencias. Don Arturo murió 2 años después del juicio. Un infarto. Fui notificada porque técnicamente todavía era parte de los registros familiares. No fui al funeral. No tenía nada que decirle a un hombre que me vio ser abusada y no hizo nada. Mi vida se volvió normal gradualmente. No la normalidad de antes. Esa normalidad había muerto en esas escaleras, pero una nueva normalidad, una mejor. Volví a confiar. Lentamente, con cuidado, pero volví a confiar. Hice amigos, salí a cenas, reí de nuevo. De verdad reí. No esa risa forzada que usaba con los Mendoza. Incluso empecé a salir con alguien 3 años después. Un hombre bueno, amable, que respetaba mis límites, que entendía cuando necesitaba espacio, que nunca me hacía sentir controlada. No sé si terminaremos juntos. No sé qué depara el futuro, pero por primera vez en años, tengo un futuro. Tengo opciones. Tengo libertad. Y eso es todo lo que siempre quise. Ahora, 5 años después de ese día terrible en las escaleras, puedo decir que soy feliz. No perfectamente feliz. Todavía cargo cicatrices, físicas y emocionales. Mi brazo me duele cuando va a llover. Todavía tengo pesadillas ocasionalmente. Todavía tengo momentos de ansiedad.
pero soy libre, y esa libertad vale más que todo el oro del mundo. A las mujeres que están leyendo esto, que están viviendo lo que yo viví, quiero decirles, no están solas, no es su culpa, y hay salida. Puede parecer imposible, pueden sentirse atrapadas, sin opciones, sin esperanza. Yo me sentí así durante años, pero había salida, y la encontré. Ustedes también pueden encontrarla. Pidan ayuda, hablen con alguien, un doctor, un vecino, un familiar, cualquiera. Documenten todo, cada golpe, cada insulto, cada momento de control. Hagan un plan. Y cuando estén listas, cuando sea seguro, salgan. No será fácil, será aterrador, será doloroso, pero será posible. Y del otro lado de ese miedo, de ese dolor, está la libertad, está la vida que merecen, está el futuro que siempre debieron tener. No se rindan, no se callen, no se queden, porque merecen más. Merecen amor real, respeto real, libertad real. Y pueden lograrlo. Yo lo logré. Y ustedes también pueden. Esta es mi historia. La historia de cómo toqué fondo y cómo volví a levantarme. La historia de cómo perdí todo y cómo lo recuperé. La historia de cómo fui víctima y cómo me convertí en sobreviviente. No es una historia con final perfecto, pero es una historia con final feliz. Y a veces, eso es suficiente. Es más que suficiente.